La Inquisición española. El solo nombre evoca imágenes de tribunales sombríos, acusaciones secretas y castigos espantosos. Se ha convertido en sinónimo de persecución religiosa y fanatismo. Pero, ¿cuán precisa es esta imagen popular? La Inquisición española, establecida en 1478, fue sin duda una fuerza poderosa que dio forma al panorama religioso y social de España durante más de 3 siglos. Sin embargo, su historia tiene muchos más matices de lo que a menudo se describe. Para comprender la Inquisición debemos profundizar en sus orígenes, sus métodos y las creencias que alimentaron su existencia. Este ensayo pretende arrojar luz sobre la realidad histórica de la Inquisición española, yendo más allá de los mitos y las leyendas. Exploraremos su creación, sus procedimientos y las justificaciones que se dieron para sus actos. Examinaremos los tipos de castigos infligidos y las creencias que los sustentaban. Por último, rastrearemos el declive de la Inquisición y evaluaremos su impacto duradero en la historia de España y más allá. Para comprender el surgimiento de la Inquisición española, debemos remontarnos a finales del siglo XV. España, en ese momento, era una tierra en cambio constante. La Reconquista, la lucha de siglos para recuperar la península ibérica del dominio musulmán, estaba llegando a su fin. El matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla había unido dos poderosos reinos, forjando un nuevo sentido de identidad española. Sin embargo, esta nueva unidad era frágil, amenazada por tensiones religiosas que bullían bajo la superficie. Una de las preocupaciones más acuciantes para los reyes católicos, como se conocía a Fernando e Isabel, era la presencia de una numerosa población judía en España. Si bien los judíos habían convivido con los cristianos durante siglos, su presencia se había vuelto cada vez más polémica. El auge del antisemitismo, alimentado por el resentimiento económico y los prejuicios religiosos, provocó llamamientos a su expulsión. En 1492, el mismo año en que Colón zarpó hacia el Nuevo Mundo, se promulgó el Decreto de la Alhambra, que ordenaba a todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo que abandonaran España. Sin embargo, la Inquisición española no se estableció inicialmente para perseguir a los judíos. Su objetivo principal eran los conversos, judíos que se habían convertido al cristianismo. Persistían las sospechas de que algunos conversos practicaban en secreto el judaísmo, una herejía conocida como criptojudaísmo. Para erradicar a estos supuestos herejes, la Inquisición desarrolló un complejo y a menudo despiadado sistema de investigación y enjuiciamiento. El proceso solía comenzar con un edicto de gracia, un período durante el cual los sospechosos de herejía podían confesar sus pecados y recibir un trato indulgente. A esto le seguía a menudo un edicto de fe, que instaba a la gente a denunciar a cualquier sospechoso de herejía. Las acusaciones, a menudo anónimas, se tomaban muy en serio. Los acusados, a menudo mantenidos en la ignorancia de los cargos que se les imputaban, eran sometidos a largos interrogatorios, a veces bajo tortura para obtener confesiones. Los castigos impuestos por la Inquisición variaban en función de la gravedad del delito y del arrepentimiento percibido del acusado. Las penitencias, como el ayuno, las peregrinaciones o el uso del San Benito, una prenda amarilla marcada con una cruz, eran habituales para los delitos menores. Para los delitos más graves se imponían castigos más severos como la prisión, la confiscación de bienes e incluso la muerte. El símbolo más icónico de la brutalidad de la Inquisición es sin duda el auto de fe. Estos espectáculos públicos, que se celebraban en las plazas de los pueblos de toda España, servían tanto de ritual religioso como de elemento disuasorio para los posibles herejes. Los declarados culpables de herejía eran paseados por las calles, a menudo con elaborados tocados que indicaban sus delitos antes de ser condenados. Mientras que algunos se reconciliaban con la Iglesia, otros, considerados impenitentes, eran entregados a las autoridades seculares para ser quemados en la hoguera. Sección 5. Más allá de la hoguera, el espectro de la justicia inquisitorial. Aunque la imagen de la hoguera está muy presente en el imaginario popular, es importante señalar que no todos los acusados de herejía por la Inquisición española tuvieron un final tan espantoso. De hecho, la mayoría de las sentencias fueron mucho menos severas.
El objetivo principal de la Inquisición no era castigar, sino purificar y reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Para muchos, el proceso de enfrentarse a la Inquisición, aunque finalmente fueran absueltos, era bastante angustioso. El miedo a la denuncia, la incertidumbre de los cargos y la amenaza de tortura podían tener un impacto devastador en las personas y las comunidades. Además, el alcance de la Inquisición iba más allá de los tribunales. Ejercía la censura, controlando el flujo de información e ideas, y pretendía regular la moral pública, interviniendo en asuntos como la blasfemia, la bigamia e incluso la brujería. Sección 6. El porqué y el para qué, justificando la misión de la Inquisición. Las acciones de la Inquisición española, en particular el uso de la tortura y su papel en la persecución de las minorías religiosas, han sido ampliamente condenadas. Sin embargo, para comprender el duradero control del poder de la Inquisición, debemos considerar el contexto en el que operaba y las justificaciones que se ofrecían para su existencia. A los ojos de sus defensores, la Inquisición no era un instrumento de opresión, sino un baluarte necesario contra las fuerzas de la herejía y la incredulidad. Creían que la fe católica estaba amenazada no solo por enemigos externos, sino también por la corrupción interna. La preservación de la ortodoxia religiosa, argumentaban, era esencial para el bienestar espiritual y temporal de España. Sección 7. Las semillas de la disidencia, desafíos a la autoridad inquisitorial. La Inquisición española, a pesar de todo su poder y alcance, no estuvo exenta de críticos. Desde sus inicios, hubo quienes cuestionaron sus métodos, su alcance y su propia legitimidad. Algunos argumentaban que el uso de la tortura era poco cristiano y contraproducente, mientras que otros cuestionaban el derecho de la Inquisición a inmiscuirse en asuntos de conciencia. Con el tiempo, estas voces disidentes se hicieron más fuertes. La Ilustración, con su énfasis en la razón y la libertad individual, socavó aún más los fundamentos intelectuales de la Inquisición. En el siglo XVIII, la Inquisición se había convertido en un anacronismo, cada vez más desfasada de los nuevos tiempos. Sección 8. El ocaso de una era. El declive gradual de la Inquisición. El siglo XIX fue testigo del desmantelamiento gradual de la Inquisición española. Debilitada por la decadencia interna y enfrentada a una creciente presión externa, la institución que antaño tuvo tanto poder sobre la vida española finalmente dio su último aliento. Las guerras napoleónicas asestaron un duro golpe a la autoridad de la Inquisición y en 1834 fue formalmente abolida. El fin de la Inquisición, sin embargo, no borró su legado. Las cicatrices de siglos de persecución religiosa eran profundas y dejaron una huella imborrable en la sociedad y la cultura españolas. El recuerdo de la Inquisición siguió atormentando la psique nacional, un crudo recordatorio de los peligros de la intolerancia religiosa y el abuso de poder. Sección 9. Cicatrices en la historia. El legado imborrable de la Inquisición. La Inquisición española, aunque desaparecida hace tiempo, sigue proyectando una larga sombra sobre la historia. Su nombre se ha convertido en sinónimo de fanatismo religioso, intolerancia y represión de la disidencia. Las historias de sus víctimas, reales e imaginarias, sirven como advertencia sobre los peligros del poder sin control y la importancia de salvaguardar las libertades individuales. Sin embargo, el legado de la Inquisición es complejo y polifacético. También sirve como recordatorio del poder perdurable de las ideas, de la capacidad humana para el bien y el mal, y de la importancia del pensamiento crítico y la comprensión histórica para navegar por las complejidades del mundo que nos rodea. Sección 10. Conclusión. Reflexionando sobre el lugar de la Inquisición en la historia. La Inquisición española fue un producto de su tiempo, moldeada por las corrientes religiosas y políticas de la Europa moderna temprana. Para comprenderla, debemos resistir la tentación de juzgarla únicamente con criterios modernos. En cambio, debemos esforzarnos por comprender el contexto histórico en el que operó, las motivaciones de sus defensores y las complejidades de su legado. La historia de la Inquisición nos recuerda que incluso en las épocas más oscuras, el espíritu humano es capaz tanto de una gran resistencia como de una profunda crueldad. Es una historia que sigue resonando hoy en día, desafiándonos a enfrentarnos a los legados de intolerancia e injusticia en nuestro propio tiempo.
Al enfrentarnos a los desafíos de un mundo globalizado, marcado por la diversidad religiosa y cultural, las lecciones de la Inquisición española siguen siendo tan relevantes como siempre.